mientras escuchábamos un poquito de Liam Gallagher, les decía que creo que tenemos todo solucionado. Señor Marcelo Oliveri, buenos días. Ahora sí, bienvenido a las Chance. Hola, buenos días, ¿me escuchan bien? Perfecto ahora. Hola, ¿Cómo estás, Marcelo? Yo te escucho bien, perfecto. acá ¿Vos estamos. bien? Bien, Perfecto, bien. acá Gracias. estamos disfrutándolo desde el aire libre, desde mi terraza, acá en Almagro. Te veo más o menos eso y la verdad que te envidio. Te envidio. Menos estar al aire libre, aunque está un poquito fresco para el aire libre, pero bien. Veo que sos una persona fuerte. Estamos Estamos... abrigados, porque está medio Fredo, para decirte algo. No es un chivo, Claro. Fredo, en lunfardo Sí, italiano, no, ¿no? Es frío. no pasa nada. Ojalá que Fredo escuche y venga. Marcelo, voy a empezar por lo más básico. Está porque me parece que también tenemos una audiencia que también va con pibes o jóvenes o pibes, gente más joven que nosotros. Y me parece que estaría bueno entender qué es el lunfardo si es que tiene alguna explicación exacta. Mira, todo tiene explicación, excepto algunas palabras que después desarrollaremos, pero el lunfardo en sí Ujú. es un términos o de palabras que utiliza el hablante de Buenos Aires en oposición a los términos establecidos y llega acá a Buenos Aires con la inmigración, allá por el año 1880-1890. Siempre decimos que la mayor parte de la cual nos nutrimos en palabras dentro del lunfardo son palabras que vinieron con la inmigración italiana. De hecho, Claro, lunfardo en lombardo significa ladrón, por ejemplo. De ahí por está ejemplo. esa confusión que hay, que dicen, o decían, mejor dicho, porque ahora está un poco desterrado eso, de que el lunfardo era de los ladrones, era el lenguaje de los ladrones o era el lenguaje de la gente del bajo fondo. Eso ha cambiado, Claro. por supuesto. Luego de los estudios que hizo José Govelo, que fue el primero que estudió lunfardo y lo estudió a través de un libro que se llamó Lunfardía, que salió en el año 1953, ahí te está ¿Mm? desterrando y te está echando por la borda eso que se decía que el lunfardo era de la gente del bajo fondo o de los delincuentes. Eso me llamó la atención porque y bueno, uno trata de asesorarse un poco antes, como para no quedar totalmente obnubilado ante una nota, ¿no? Y me llamó mucho la atención, porque yo decía, ¿cómo? No sabía que la definición o digamos que el lunfardo viene de la palabra ladrón, pero que se tomaba como gente ladrona, por decirlo de alguna manera, se le decía, este es del lunfardo, como diciendo, este es del clan de los ladrones. Y me parecía tan raro asumir eso o asimilar eso, porque yo lo tengo con 43 años, lo tengo más asimilado, una cuestión cultural, no con una cuestión social. Y me iba más por ese lado ante esta definición, ¿no? Es así como decís vos, a ver, las generaciones cambian y de hecho algunas personas, sobre todo los tangueros, allá por los años 80, 90 de ahora, ¿no? Del siglo pasado, decían de que el lunfardo había muerto, que el lunfardo con las letras del tango había muerto, porque obviamente Claro. cuando nosotros buscamos en las letras tanguísticas nos encontramos plagados de lunfardismo. Por eso yo en el año 2001 saqué un libro que se llamó Tangueses y lunfardismo del rock argentino junto con Govelo. Acá lo tenés, que salió por Muy Corregidor. bien pensado, muy bien ¿Por qué? pensado. Porque cuando salió este libro, justamente los tangueros empezaron a darse cuenta, muchos, como el caso de José Govelo, que era el presidente de la Academia Porteña de Lunfardo, y yo era muy joven en ese momento, me dice, no sabía que había lunfardo en el rock. Porque el tema es así, Govelo Ujú. tenía un programa de radio en Radio América, te estoy hablando de los años 90, y yo tenía un programa de rock los Sí, días sábados. Yo terminaba mi programa de rock y él venía con un programa de tango y política. Y un día él estaba temprano en el estudio y yo estoy pasando un tema de los Redonditos de Ricota, que le dice el Indio Solari, sí, y te mandaron a Cafuga. Entonces sí, y después pasé a Banco claro, Morocha, me acuerdo. Cuando claro. salgo, que Gobelo estaba en la pecera, me dice, oiga, joven, me dice, estaba escuchando esas letras, ¿esto qué es? Rock argentino, le digo yo, rock nacional. Y me dice, pero escucho que hay muchas palabras en lunfardo.
Sí, le digo. Ah, dice, yo no sabía que ustedes usan lunfardo. Entonces, ¿qué pasó? Me dice, ¿por qué no me haces un trabajito sobre lunfardismos dentro del rock argentino? Entonces yo agarré, le preparé una lista de 100 lunfardismos que me había pedido y había muchos más. Che, habían como 300, 400, ¿viste? Yo en ese Claro, sentido sí, nací sí, con sí, el rock sí, argentino, después me involucré dentro del tango y después me hice un poco especialista en el claro. tango. Bueno, Mi adolescencia fue con Serú Girán, con Papo, con Riff, ¿viste? Yo tengo 55 años, así que envidiable esa adolescencia, ya te lo digo. me tocó todo ese oleaje, ¿viste? De, Mm, el fin de la dictadura y el comienzo de la democracia. qué Ahí lindo. es donde empiezo yo a decir quiero ser periodista porque empiezo a hacer mis libros y mis revistas subtes y todo ese tipo de cosas como se hacía en aquel momento. Y en este libro, justamente, acá, yo voy separando los lunfardismos del rock. Por ejemplo, mis amigos se quedan pelados y no salen a atorrantear, dice un tema de los Caballeros de la Quema. Mientras vos Ajá, gateás descajetado por el filo de una tijera, con ganas de fifar y fifai, cada vez hace más año y no paro de laburar. Menefrego, tu claro, bip y tu carita de habitué. Esto decían los caballeros de la quema. Fito Páez ni hablar. claro. Por ejemplo, Sí, me Fito ni metieron en un hablar. rollo. Calamaro también. Perdóname, sí, Calamaro, sí. las pelotas, Miguel Las Cantilo, pelotas. Divididos, Miguel, claro que sí, Exquisito. dividido. Todas las bandas tienen, o sea, vos empezás acá a buscar y te vas a encontrar con lunfardismos de todo tipo, ¿viste? En ese sentido. Entonces, ¿qué pasó? Sí. No, 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 Decime decime vos. vos, termina vos y te pregunto. Me llama la ¿Qué pasó? atención porque vos me hablas, por ejemplo, de Govelo cuando hacían ese pase en la pecera, esa especie de pase radial fuera del aire y en la pecera de Radio América, y, y decías que el rock nacional tiene muchos lufardismos. El lufardismo son frases o son palabras definidas, o son palabras que definen frases. Mira, el lunfardo no lo podemos hablar. Si vos querés hacer esta charla conmigo y me decís, hablemos todo en lunfardo, no podemos. Son No, palabras que claro, algunas tienen, algunas las podemos claro, llevar al lunfardo, otras palabras directamente no. Pero fíjate vos qué claro, curioso, la mayor parte de las palabras lunfardas, que si bien pertenecen, como te decían, al italiano, también tenemos palabras del caló de los gitanos españoles, el dialecto que hablaban los mirá vos, gitanos españoles. Que vos me mirá vos. preguntarás, no, eso no conozco nada. Sí conocés, porque si yo te digo, cuando nosotros éramos chicos estábamos en el recreo y le decíamos, señorita, me chafó las figuritas. Chafar Claro, claro, es claro, un mecanismo justamente. claro, Después, claro, por ejemplo, cuando nosotros decimos almohada, almohada es una palabra árabe, por ejemplo. sí, Alfajor es una palabra árabe que forma parte de esa coiné que decimos nosotros, que tiene que ver con lo que hablamos nosotros. ¿Nosotros hablamos castellano o es una mentira el castellano? Es una mentira el castellano si nos ponemos a claro, analizar, porque vos cuando te claro, estás expresando, estamos usando palabras del italiano, palabras del francés, palabras de la giria. La giria vendría a ser el lunfardo de Brasil. Cuando yo claro, te digo, ¿qué es la giria? Y la giria, por ejemplo, vos me la decís, todo el tiempo la decís esta palabra, bondi. Bondi es una claro, el palabra bondi. de la giria, es un Mirá vos, portuguesismo, Río de mirá Janeiro, y vos. significa colectivo, o significa ahora, en el lunfardo tumbero, quiere decir problema, ¿no es cierto? Un quilombo. El chapar, el me chapé, o después sus adaptaciones como el transar, ¿eso también entraría dentro de un lunfardo, por decir alguna palabra? Entra dentro de un lunfardo las palabras que te explico de qué manera las ponemos nosotros en un diccionario, por ejemplo. Acá tengo uno de los diccionarios Claro, lunfardos que hicimos claro. con José Govelo. Después, Ujú. acá tengo un curso de lunfardo. Acá en este curso de lunfardo explicamos la palabra que vos me explicaste, la pregunta que vos me hiciste recién. El tema es así. Para que una palabra nosotros la consideremos lunfarda, tiene que estar dentro de la literatura popular, puede ser una novela, puede ser una canción, y que con los años la palabra se siga usando y siga formando parte del habla cotidiana. Es decir, muchas Claro, ahí palabras va. que usaban los chicos en la década del 70, de hecho, hubo un sketch muy popular que hizo Gerardo Sofovich en Operación Jajá con Silvia Pérez, con
Codevila y con Willy Ruano, que se llamaba Los Chetos, que decían, Jai Manso, tirame las agujas, por ejemplo, que era por el reloj, pedir. Claro, claro, claro. Claro, Entonces claro, todos claro. los pibes en ese momento, y no tan pibes, empezaban a decir, tirame las agujas, cuando te pedían la hora por Claro, la calle, para joder, ¿viste? claro, O claro. de pronto, o de pronto también muchas palabras que se pusieron de moda en la década del 70, que pálida viene de cuando Billy Claro. Bond saca un disco y dice en la pálida ciudad, por ejemplo, o qué Sí, pálida que tengo. Pálida era el bajón, o ahora se llama la resaca, digamos, que tenían los jóvenes cuando se drogaban con anfetas y todo, y al otro día estaban como pálidos, estaban como zombies, ¿no es claro, cierto? En ese claro, momento se claro, le claro. decía, qué pálida que tenés, loco. Pálida es una palabra dentro de la drogadicción, digamos, que venía como un, digamos, un habla encanutada que tenían adentro, ¿no es cierto?, Sí, como una del habla especie de esa. jerga, ¿no? Entre los del palo, Está la jerga digamos. tumbera también, ¿viste? Por Claro, ejemplo, claro, claro, por por acá ejemplo. tengo, por acá tengo un libro que se llama, escribí 24 libros por ahora, te cuento. Es increíble. Vos El sabés que estaba lunfardo, pensando eso. Sacás acá tantos tenés el libros y lunfardo decís, callejero. mirá vos, el lunfardo Este es el callejero. Claro, En el lunfardo callejero, justamente hablo de las palabras que hasta ese momento, porque ahora la televisión entra, digamos, dentro de la cárcel, por ejemplo, y se hacen programas muy exitosos como puede ser El Marginal, como fue Tumberos, como fue Sol de sí, Noche, etcétera, etcétera. Pero en aquel momento todavía el lenguaje dentro de la cárcel, que se lo llama el lenguaje tumbero, no estaba a la palestra, digamos, no era cotidiano. claro. Pero ahora a través de la televisión enseguida lo vemos por los personajes y todo. Y bueno, y así fuimos sacando Diccionario de la Crisis, por ejemplo, este salió cuando estuvo la crisis económica, el lunfardo del tercer milenio, por ejemplo, hay de todo. Es, in- El lunfardo es de las tribus increíble. urbanas, el Escúchame, chamullo de las tribus Marcelo, urbanas. y todos estos trabajos literarios, ¿los comenzaste a partir de ese cruce con Govelo, ese día que contaste? ¿A partir de ahí Exactamente. nacieron todos estos títulos? A partir de ahí fue la historia. A ver, yo era periodista yo escribí en revistas como Antena, Radiolandia, de música escribí Ah, ahí, ¿no es cierto? En la década del 80. Trabajé con Brizuela Méndez en radio, haciendo espectáculos ah, en aquel momento. Y hasta que tengo un programa de radio en Radio América que me habían dado allá por el año 94, 95, que estaba desde las 3 de la tarde yo hasta las 7 de la tarde pasando rock argentino y haciendo notas a Morris, a qué Pajaritos locura, qué Aguri, lindo, a los Caballeros qué de la Gema lindo, que recién qué lindo. empezaban, a todos esos. Y Sí, después sí, venía sí. Gobelo. Éramos el agua y el aceite, obviamente, porque yo era el Lógico, rockero, lógico, lógico. Lógico, pero lógico, lógico. lo que le llamó la atención a este señor fue que había lunfardo dentro del rock, porque en la Academia de Lunfardo en ese momento toda la gente que había gente mayor de 70 años, no había pibes Claro, jóvenes, hasta que me llevan a la Academia claro. de Lunfardo y me acuerdo que el primer día que yo llego a la Academia, Gobelo me presenta y en una sesión académica, yo estaba atrás de todo y en el patio cuando terminaba la reunión académica se servía un pisco labis, ¿no es cierto? Un tentempié que le dicen, Sí, ¿no? Y las sí, sí, sesiones sí, sí. académicas se hacían los primeros sábados de cada mes. Entonces yo estaba ahí solo en una columna y en una de esas escucho un señor que dice, lo único que faltaba, que ahora traigan a un joven que hable de rock a la Academia de Lunfardo. Un señor que yo no había visto bien quién era, ¿viste? Después supe quién era. ¿Y sabés quién era? Héctor Negro, que terminamos siendo grandes amigos. Un gran poeta, Héctor Negro, que ya falleció, autor de Sí, Café Tortoni, por mamita, ejemplo. Hizo mamita, mamita. Sí, Entonces yo me sentí como herido, claro, era el único pendejo. En ese momento yo tenía claro, 27, 28 años y todos eran señores de claro, 70, 80, 90 años. Ahí estaba Horacio claro, Ferrer, ahí estaba León Benarós, Ben Molar, ¿entendés? Yo era como el nieto de ellos, o quizás el hijo, ¿viste? Y bueno, lo claro, cierto es claro. que a partir de ahí me hacen académico de número de la Academia de Lunfardo en el 2002 y empecé a laburar y a hacer. Ahí fue donde se me ocurrió un día decirle a Gobelo, ¿cuándo es el día del lunfardo? Porque siempre, viste, Claro, estaba acá, que el día de San Valentín, todas cosas importadas, que el día de San claro, Patricio nada, y nada el regional, claro, claro, nada autóctono. Claro, 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 aparte la claro. academia ya en ese momento la Academia de Lunfardo tenía como 50 años, estaba, no, 40 había cumplido en ese momento. Entonces me dice, no hay un día del lunfardo. Entonces le digo, hay que crearlo. Entonces yo empecé a juntar Claro, firmas, me lo fui a ver.
a Vergara Leumann, a Iván Gorondona, toda gente que vivía en ese momento y que tenía que ver con la cultura. Y entonces, cuando llego le digo a Govelo, bueno, hay que poner el día, la fecha. Y yo había pensado el 26 de septiembre, que era el cumpleaños de Govelo, porque él Sí. había sido el primero que hizo Lunfardía, que fue el primer libro sobre el estudio del lunfardo. Me dice, no, 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 yo no quiero que sea nada que tenga que ver así con algo mío. Entonces me fijo, se me ocurre a mí fijarme en el libro de Lunfardía cuándo se había terminado de imprimir, o sea, cuándo había parido ese libro. Y decía Sí. 5 de septiembre de 1953. Dije, bueno, 5 de septiembre del 53 fue que Ahí parió es el día. Lunfardía, vamos a ponerle ese día. Y así quedó, hasta que yo me fui de la Academia Lunfardo, pero me fui porque, bueno, cuando murió Govelo vi que yo ya había hecho todo lo que tenía que hacer y ahora Y estoy justamente creando algo que pienso inaugurar muy pronto. Con la pandemia no lo pude hacer todavía, pero lo íbamos a hacer el 23 de abril, el Día del Idioma, pero seguiste con esto de los por tu protocolos se nos camino, cortó. tranquilo. Que Claro. vamos a hacer el Centro de Estudios Ítalo-Porteños en la Reduci, que es una asociación italiana, que yo voy a dirigir ahí toda la parte, digamos, de la parte cultural, junto con Fabio Scaturchio, que es el presidente de la Reduci, y yo ahí voy a hacer en el Centro Cultural Ítalo-Porteño todas estas cosas que yo hacía en la Academia Porteña de Lunfardo, y vamos a dar clases de Lunfardo como daba en la Academia de Lunfardo y en otros lados que di. Estuve dando en la UNLA, estuve dando en la Academia Nacional del Tango, bueno, en un montón de lugares, ¿no es cierto? En un Y montón de charlas, lugares. por supuesto, en Eh, el interior. Marcelo, ¿vos crees que, porque es evidente que Lunfardo, queriendo o sin querer, ¿ah? No sé si después lo podemos definir eso, pero es evidente que ha sobrevivido la etapa clásica tanguera, es decir, ha habido un advenimiento, como contás, del lunfardo en el rock, se sepa o no que se estaba usando, por lo menos en el rock nacional o lo que nosotros llamamos el rock nacional, pero hoy en día vos ves que se puede volver a retransmitir eso sin querer o queriendo. Es decir, yo veo que estas generaciones obviamente están más evolucionadas, están más avanzadas. A mí particularmente me encuentro en una posición en la que no sé si estoy falto de música buena o de rock bueno o falto de ese interés, pero es una cuestión muy particular. ¿Vos crees que se va a seguir retransmitiendo esto del lunfardo con el correr de las generaciones? Mira, no repitamos los errores que hicieron los tangueros con respecto a los jóvenes que en los 80 escuchábamos rock y no lo Claro, consideraban eso un movimiento musical. Porque al final claro, nosotros nos quejábamos de los tangueros y estamos haciendo sí, lo mismo. Por ejemplo, yo tengo tal 55 y cual, cinco y escucho también trap porque me interesa para las letras, para sacar material y todo eso. Yo tal estuve cual. escuchando a Woz, estuve escuchando a Trueno, estuve escuchando a Katsu, que es una chica jujeña, y te puedo Sí, asegurar sí, que en sí, el trap hay muchísimo lunfardo también y utilizan palabras lunfardas viejas. Lo que pasa es que es una cuestión de escuchar y abrir la cabeza. Bandas como, qué sé tal yo, cual. El Cuelgue, Banda Los Chinos, que son bandas que no son tan nuevas, que ya tienen 10, 15 años, pero que por ahí muchas veces nosotros vamos cuenta y no escuchamos lo que están haciendo los pibes de 30, de 20 años. Yo creo Tal que cual, tal ese cual. es el error que tenemos acá en Argentina y creo que en todo el mundo hoy en día, que decimos todo tiempo pasado fue mejor. No, loco, los Beatles fueron lo más No, grande que hay, Sui Generis fue lo más grande que hay, pero escuchemos las nuevas generaciones, porque entonces no vamos a permitir que esto siga creciendo. A ver, mi próximo libro, acá tengo la tapa, mirá, se llama, bien. ¿ahí lo ves? En ¿Se ve? exclusiva, la tapa del próximo libro de el señor Marcelo Oliveri, ahí se ve perfecto. Ahí se ve perfecto. Cuarenteando el lunfardo se llama, que el dibujo me lo hizo Ajá, Fabián Mouto. Cuarenteando el lunfardo tiene que ver con eso que estábamos hablando recién. Por ejemplo, una palabra que no forma parte del lunfardo todavía, pero que forma parte, digamos, de los neologismos populares que aparecieron hace un año o menos de un año, una palabra que, covidiota, por ejemplo. Covidiota hoy está más firme que nunca en nuestro vocabulario, por lo menos hoy, por los tarados que fueron ayer en Rosario que decían que sí, la pandemia no existe, covidiota. que es un invento, papá. Sí, Esos son covidiotas. Entonces, es la mejor covidiota. manera de definir a esas personas o esos médicos que dicen, nosotros no creemos en el barbijo, que yo los vi por televisión ayer y yo digo, pero estos son covidiotas en serio. Nada mejor como Sí, esa palabra para definir a la gente que no cree en una pandemia cuando la gente se está muriendo, ¿viste? O sea, claro, claro, son tal palabras que cual. van apareciendo. Cuando yo saqué el chamullo de las tribus urbanas, por ejemplo,
ahí rescaté lo de los Flowers. Bueno, los Flowers desaparecieron ahora, los pibes esos, ¿viste? Digamos, Sí, esas tal tribus. cual. Fue Sí, un sí. momento, pero no importa, pero queda reflejado acá como pasó con los petiteros. Los petiteros nacieron en la década del 50 y eran los muchachos de clase media, media alta, que habitaban por Santa Fe y Callao. Había un café en Santa Fe y Callao que se llamaba el Petit Café. Y ahí paraban Sí. unos muchachitos que usaban unos saquitos muy ajustaditos, unos pantalones que eran tipo, ahora se le dice, digamos, chupines, en aquel Chupines. momento eran, Ajá. ahora se le dice chupines, pero en aquel Sí. momento eran el traje, el hombre usaba el traje con los pantalones más anchos y los chicos lo usaban más, en la década del Más 50, más apretaditos. achupinados, Claro, sí, 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 más sí. apretaditos. Entonces le decían, estos son los petiteros. De hecho, esas tribus urbanas que yo llamo ahora así, en la época de Castillo y de Pugliese estaba muy bien definido eso. Cuando Claro, Alberto Castillo decía, ¿qué saben los pitucos? Y se agarraban los muchachos a claro. castañazos en los bailes entre los pitucos que iban a ver a Osvaldo Claro, Pugliese. claro, Osvaldo Pugliese llevaba un público más cheto, pongámosle ahora, ¿no es cierto? claro, sí, Le sí, sí, decían sí, sí, pituco. En aquel momento se le decía pituco, ahora se le dice cheto, por ejemplo, con cheto. claro. Entonces, vendría a ser como, qué sé yo, como era la famosa rivalidad entre los redonditos de ricota y los de Soda Stereo, ¿no es cierto? En los Y recitales, soda, sí, en sí, los sí, campos. sí, O vendría a ser como puede ser la cumbia villera, que de paso te digo, escribí un libro sobre la cumbia villera, los tangueses y lunfardismo de la cumbia villera también, claro, cuando sí, sí, apareció sí, la sí, cumbia sí, sí, villera tal cual. Con Pablo Lescano. Y así Con podemos Pablo Lescano, enumerar un montón. Claro, porque es el mirá, y creador, citaste digamos, justo, claro, y citaste justo algo que se me ocurría también y preguntarte, pero creo que está respondido. El lunfardo no tiene, no es elitista. Evidentemente el no, lunfardo no es algo, no es solamente que algo que se hable para los más de calle, para los que tienen más calle, como se suele decir, y no para tantos los que andan con chofer. No tiene elite, o sea, es para todos, en su mayor o menor medida, en su adaptación mayor o menor, el lunfardo existe en todas las clases. pero por supuesto, a ver, sin ir más lejos, esa cumbia villera de la cual inventó Pablo Lescano muchas palabras, porque yo siempre digo, el pueblo Sí, agranda el idioma, dice la Academia Porteña del Lunfardo, y es lo sí, tal más cual. maravilloso que hay en esa frase. Cuando Pablo Cual. Lescano crea esa cumbia villera, como le dicen, ahí él empezó a decirle llantas a las zapatillas, fumanchero al que fumaba marihuana, por ejemplo, churro verde, Claro, etcétera, etcétera, etcétera. Va creando palabras que después se van trasladando. tal Cuando cual. vos vas a una fiesta que puede ser en Recoleta, en un casamiento, a las 2 de la mañana, vas a ver a los tipos con la corbata usada de vincha, bailando con damas gratis, bailando con flor de piedra, cantando. Fíjate vos que Claro, en la sí, sí. música, cuando vos vas a una fiesta concheta y aburrida, como dirían los violadores, ¿te acordás de ese tema? Fiestas conchetas Sí, aburridas, claro que decía, sí. ¿no? No solamente me acuerdo de eso, sino que me acuerdo también de que Luca tuvo, me haces acordar a que Luca tuvo en realidad el primer guitarrista de Los Violadores tuvo un desencuentro muy desafortunado con Luca Prodan porque la novia del guitarrista entablado una relación con Luca y Luca decía, y lo sacó en uno de los temas de Sumo, justo en La Rubia Tarada, él decía que vos con el acento finito quiere hacerse el tipo Quiere malo. Se hacerse lo el dedicaba tipo a uno de los malo, tuerce la guitarristas de... boca, claro, Exacto. tuerce la Se lo boca, se dedicaba a uno arregla de el los pelito, guitarristas de toma un trago y Violadores. vuelve a Belgrano. Exacto, Que que le decía, decía no que era pase muy gloria, hace punky, glitch, pero se es volvían a fino, Belgrano a vivir en su casita a tomar linda una y ginebra. vestir. Exacto, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, Marcelo, hoy en ¿cuándo día vas a sería estar editando hoy en hoy? día, perdón, hoy Sí, en día sería discriminatorio la rubia tarada, te aviso, ¿no? Es decir, vos entre fíjate que, otras cosas, entre otras entre cosas, muchos otros temas, ¿eh? A bueno, ver si escuchás hoy en día la Versuit Vergarabat en algún lado, que, bueno, por los problemas que Cosechito ha de ratones tenido, acá. bueno, por ejemplo, que me parece, no me parece que esté mal que uno empiece a marcar ciertas diferencias con respecto a la actualidad en la que vivimos, porque es importante marcarlas y respetarlas. Pero también hay que entender que la música refleja tiempos.
tiempos, espacios vividos. Una cosa es entender que una persona tenga sus problemas por abusos, por lo que sea, que me parece muy condenable o más que condenable, y otra cosa muy distinta es lo que artísticamente se ha hecho desde esa persona o no. Pero bueno, eso es discutible y es para charla No, de sí, eso de lo otro ves momento. en las letras de tango lo ves eso muy bien y en las películas argentinas de la década del 40 y del 30. Sin duda, sin duda. Marce, ¿cuándo vas a estar sacando cuarenteando el lunfardo? Y Cuarenteando el Lunfado está terminado, la idea era haberlo presentado ahora en el mes de mayo y estará saliendo para la primavera, yo le diría ahora, ¿viste? Porque quiero Claro, hacer sí, una con esta presentación situación. no te digo que lo vamos a hacer sin barbijo, porque todavía no vamos a estar ahí para largo con eso, pero por lo menos hacerlo cuando estemos todos vacunados, por lo menos la gente de mi Claro, edad y los que pueden llegar a ir, por ¿viste? supuesto. Y la vamos a Sí, presentar no, en por el supuesto. Centro de Estudios Ítalo-Porteños, ahí en San Espeño 1442. Ya te vamos a invitar a vos, a Silvana Espada, una gran productora y una gran amiga, que le mando saludos. Gran productora, no tengo ninguna Pero duda. Y sí, yo acepto la invitación, a mí estuvimos me todos ahí, encantaría estar presente. ¿Eh? te está llevando a ¿Cómo? todos, estuve chusmeando, te están llevando a todas las grandes figuras, estuve chusmeando ahí los programas, maravillosos Eh, invitados tienen todos. Tenemos una conjunción con Ana que es de años, la conozco hace muchísimos años, de estar trabajando en conjunto en FM Patricios, hace ya más de 20 años, y los tiempos, estos malos tiempos generaron estos buenos tiempos de volver a trabajar juntos después de tantos años, por lo cual estoy muy agradecido. Espero que ella también. Marcelo, te agradezco muchísimo, desde ya queda abierta la invitación, como vos lo hacés con la presentación de tu libro para con nosotros, lo cual agradecemos y yo acepto. Espero aceptes venir en algún momento a nuestro programa en el estudio cuando estemos más tranquilos para charlar Por de todo esto que me supuesto. parece que da para una hora por lo menos. Estar charlando, Vamos poniendo una música, mañana, tangos, rock, lo que sea. cuando termine todo esto, voy una mañana, te llevo a Ensaimada, escuchamos unos tangos y unos rock and rolls, y te hablo de este libro que se llama Éramos tan hippies, que es otro libro que saqué yo hace muchos años, que habla de la historia del rock argentino y de los modismos también. Me fascinaría. Después de eso, la cita es en esa terraza, que ya la envidio. ¿Cómo no? Con un asadito, ahí tenemos la parrilla ahí atrás. Ahí Vamos, tengo la vamos parrilla todavía. atrás. Mirá qué lindo, qué lindo. Y yo ando con parrilla eléctrica porque tengo balcón. Marcelo, te agradezco muchísimo el tiempo de comunicación. La verdad que me quedo con hambre de saber, pero no creo que sea la única vez que estemos en contacto. Así que desde el No, vamos, por supuesto. es un placer haberte tenido acá, un gusto enorme y muchas gracias por el tiempo. Gracias. Chao. Abrazo enorme. Era Marcelo Oliveri, periodista, escritor y editor argentino, referente del lunfardo. Estuvo aquí presente en Las Chance en On Radio.